Para este nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con una mujer con una trayectoria profesional impresionante, la cual en su camino la ha llevado a ayudar a numerosas empresas a alcanzar sus metas. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Eva Durán, experta en desarrollo de negocio, estrategia comercial y marketing. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast aquí en Línea 3 Club Pro. En este podcast pues queremos llegar a una audiencia de profesionales de diseño, entre ellos arquitectos y interiorismo, y queremos provocar un pensamiento más empresarial donde hablamos de cosas de negocio. Y para ayudarnos hoy tenemos Eva Durán López. Bienvenido, Eva. Hola, ¿qué tal? Encantada. Pues, a ver, primero pues queremos saber quién eres tú, Eva. Entonces, pues Rocío nos va a dar una pequeña introducción. Eso es, bueno, en primer lugar, bienvenida a un nuevo programa de 3 líneas hacia el éxito. Lo hablábamos antes justamente cuando te sentabas aquí, para nosotros es un placer tenerte, sobre todo por eso, porque al final hemos hablado con muchos arquitectos interioristas, pero necesitábamos a Eva. ¿Por qué? ¿Quién es Eva? Bueno, pues tenemos con nosotros a Eva Durán, experta en desarrollo de negocio, estrategia comercial, que nos va a hablar mucho de ello. Además, tiene que comentarnos que da clases en ESADE. Está estudiando un doctorado, por lo que nos ha comentado, que nos ha dejado flipados, y además tiene publicados 2 artículos muy interesantes que desde aquí recomendamos en Harvard Deusto. Y nada, para ello pues vamos a comenzar con una entrevista, vamos a empezar con las preguntas rápidas que tenemos siempre preparadas para vosotros y así te vamos conociendo un poquito mejor. Pues muchas gracias, Rocío. Vamos a ello. Vale, pues entonces empezamos con estas preguntas rápidas. ¿Edificio preferido de Madrid, Eva? ¿Cuál es? Pues os diría que el ayuntamiento, la antigua Casa de Correos en la Plaza de Cibeles. Soy madridista, además. He trabajado allí muchos años, no vivo lejos, ¿sí? Y me parece un edificio para ser la sede del ayuntamiento que está a la altura de la ciudad en la que vivimos. Estupendo. ¿Tu manera de relajarte después de un día duro de trabajo? Pues cocinando. Para mi familia me gusta mucho cocinar y cenando con ellos y charlando, generalmente hablando de fútbol en mi casa, es un tema recurrente. Y cuando apagáis el fútbol, ¿cuál es el libro favorito? Pues mira, el que me he acabado hace poco y os recomiendo es Lecciones de Química, que además creo que hay una serie, me dijo el otro día una amiga. Es un libro estupendo de una mujer en los años 50, química, que leedlo porque además tiene mucho que ver con la cocina también, ¿no? Como ella es una académica y da un giro en su vida, un feminismo positivo y muy, muy interesante. Hay serie, si os da pereza leer, pero el libro merece mucho la pena. Pues nada, nos lo apuntamos. La siguiente pregunta que te hago es la profesión a la que te hubieses dedicado cuando, por ejemplo, eras pequeña. ¿Qué es lo que tenías pensado? Pues yo quería ser astronauta. Sí, o sea, convencidísima. Luego, no sé, pues estas cosas que empecé a darme cuenta que me daban miedo las alturas, así que un poco difícil. Pero sí, astronauta. Lo más cercano que vi fue mi profesión actual, ¿no? Que soy ingeniera, y dije, bueno, pues si no me subo al cohete, por lo menos participo de la fabricación. ¿Y el rincón que más te gusta de tu vivienda? Pues mi vivienda la he reformado ahora 2 años y tiene un espacio abierto muy grande, cocina, salón, y hay una zona donde tengo una mesa redonda y donde hacemos mucha vida, un rinconcito entre la cocina y el salón, que es mi lugar preferido y donde más tiempo pasamos. De hecho, cuando viene gente a cenar a casa, pues siempre tengo la intención de poner la mesa en el salón y al final la gente se acaba sentando en esa mesa y es donde más tiempo pasamos. Es mi lugar favorito. Y ya por último, ¿nos podrías decir 3 palabras que te definan? Pues yo creo que soy muy optimista, creo que soy muy apasionada también de las cosas que hago y ojalá, ¿no? No soy yo quien lo deba decir, pero ojalá la gente piense que soy buena persona, porque desde luego lo intento. Estupendo. Pues ahora sí que sí, ya vamos a empezar con las preguntas fuertes que tenemos para ti. Sí, pues entonces pues nos gusta empezar pues con quién eres tú y que nos cuentes un poco quién eres y qué es lo que han sido los orígenes en tu vida que ha forjado esa persona que tenemos aquí. Bueno, pues
yo estudié, me voy a remontar, ¿no?, a la parte profesional y os iré dando pinceladas de mi vida personal, porque al final todos somos una mezcla de la vida personal y de la vida profesional. Yo en mi caso soy ingeniera industrial, porque mi padre era ingeniero industrial. Entonces, me pareció bien seguir sus pasos, era un orgullo. Y cuando iba a elegir la carrera, mi padre me decía, pero hija, con lo que te gusta a ti hablar, con lo que te gusta relacionarte con la gente, una ingeniería, ¿por qué no haces algo más social? Y creo que él ya sabía que la parte ingenieril la tengo, pero sin embargo me he decantado más hacia la parte más de relaciones, ¿no?, a las relaciones humanas que hay detrás de las relaciones profesionales, que es la venta. Entonces, pues estuve muchos años trabajando en estrategia, hasta que descubrí la venta. Cuando uno de mis jefes me dijo, oye, ¿qué te parece si pasas a llevar a echar una mano al director comercial? Yo pensé, qué horror, a la dirección comercial me voy a aburrir muchísimo. Y allí descubrí pues lo que ha ocupado una gran parte de mi vida profesional, ¿no? Ya llevaba muchos años trabajando cuando cambié a la parte de ventas. Sin embargo, pues me acordé mucho de mi padre cuando él decía, a ti lo que te van son las relaciones humanas. Y es un poco eso. Y a nivel personal, pues tengo 2 niños, soy súper familiar y creo que eso me suma, ¿no?, a la vida, todo lo que nos rodea, la gente que nos rodea, que en mi caso es mucho amigos de toda la vida, familia, etcétera. Y ¿y cuánto tiempo llevas ahora entonces en el parte comercial? Pues vamos a ver, pues casi 20 años ya, Steven, te diría, no tantos, quizá un poco menos, porque mi hijo mayor tiene 14, alguno menos, igual 16 años, 18 años. Sí, tranquilamente. Sí. Es que ya tengo unos cuantos. Sí. ¿Y te consideras ahora ya más comercial o más ingeniera? Bueno, yo creo que una cosa sin la otra no, en mi caso está unido, ¿no? O sea, estudié una carrera técnica, estuve unos años trabajando en la parte de estrategia y en controlling, en toda la parte de pues lo que hay detrás de un business, ¿no?, de una empresa, que son los números y lo que te hace tomar decisiones basadas en datos. Y eso me ha servido mucho para la venta y de hecho es uno de mis puntos fuertes y de hecho es lo que transmito tanto a mis clientes como a mis alumnos o a la gente con la que trabajo. No podemos tomar decisiones basadas en la pasión ni basadas en las sensaciones. Tenemos que tomar decisiones basadas en los datos y tenemos que objetivizar las cuestiones que vemos, ¿no? Y eso es lo que hacen los ingenieros. Así que no sabría separar una cosa de otra. Me gusta mucho la venta, pero entiendo la venta como algo técnico y como algo que tiene un proceso detrás, no es para nada una cuestión de sensaciones. Vale, hay que diseñarlo, ¿no? Hay que pensarla, hay que ejecutarla después y se tiene que poder replicar. Mira, ayer en una clase uno de mis alumnos decía, no hay nada de lo que me estés contando que no haya hecho yo. Dice, sin embargo, lo que me doy cuenta es que lo difícil es que la gente de mi equipo haga las cosas como yo creo que las deben hacer. Y eso es algo que a mucha gente que tiene espíritu de emprendedor o espíritu de vendedor le cuesta mucho a la hora de formar equipos. Y es trasladarle a sus equipos la sabiduría casi innata que tiene el que es vendedor o el que es emprendedor. Y eso también se enseña y eso también se aprende y hay que procedimentar para que la gente respire el mismo clima, ¿no? Y la venta es la forma en la que las empresas nos expresamos a nosotros mismos. Y ese clima que hay detrás de lo que un emprendedor siente o lo que un dueño de una empresa quiere transmitir, lo tiene que respirar toda la empresa, pero si me apuras, casi más los que están en atención directa al cliente, ¿no? Pero sí, antes has dicho que como que tenías un don natural por la venta, que en parte como reconoció tu padre y todo esto. Y entonces, ¿eso significa que cualquier persona puede vender? O porque si existe un proceso y lo puedes enseñar, pues dirías que sí, pero luego inevitablemente...
Yo creo que hay una parte fundamental para el buen vendedor y es que le guste lo que hace. Y la venta va más allá de una relación transaccional. Al final, el buen vendedor establece relaciones con sus clientes. Entonces, es verdad que yo fundamentalmente me dedico a venta entre empresas, o es lo que hago yo y es lo que enseño más, ¿no? Aunque tengo muchas personas que se acercan a mí y tienen empresas directas de venta a consumidor. Pero incluso en ese caso la parte relacional es muy importante. Estableces un vínculo con tus clientes y es lo que te hace intentar darles lo mejor de ti mismo, el poner realmente al cliente en el centro, sabiendo a dónde quieres llevar tú tu negocio, claro. Entonces, te contestaría diciendo, sí se puede aprender, pero para hacerlo bien te tiene que gustar lo que haces y le tienes que poner pasión. ¿Tú sabes quién es Simon Sinek? El del Golden Circle, ¿no? El círculo de oro. Él dice, tiene que haber un why detrás, tiene que haber un propósito en lo que haces. Entonces, si lo que haces lo haces como un autómata y no lo sientes, pues no le pondrás la misma pasión y la misma gracia que si lo haces de verdad con propósito, ¿no? Y con sensación... con sentimiento. Sí, de hecho he escuchado a unas cuantas personas que dicen que es como un hack fácil para ser mejor vendedor. Es primero tienes que creer en lo que vendes, y entre una manera puede ser pues leer los mismos comentarios que hacen tus clientes. Empiezas a entender por qué y cómo tu servicio o producto cambia sus vidas, y empiezas a creer más en ello, y entonces por naturaleza como que empezamos a funcionar mejor. Lo que quería preguntarte también, que tiene que ver con la imagen del comercial, porque al principio, cuando empezaste con el mundo comercial, pues tu primera reacción, ¡qué horror! Sí. ¿Por qué? ¿Y cuál es la imagen que tenías? Porque creo que es la imagen que hay detrás de los comerciales muchas veces. Esta es gente que es mucho chao chao y detrás, ¿no? Yo me sentía más cerca del departamento de I+D de mi empresa o del departamento de producción, y a los comerciales los veía como, bueno, pues estos van y cuentan lo que hacemos. Claro, mi madre, yo he hablado de mi padre era ingeniero, estaba en la parte de compras muchos años, pero mi madre se ha dedicado muchos años a la venta y me decía, pero si te va a encantar. Y lo cierto es que te das cuenta que es muy importante contar lo que haces y contarlo bien y establecer esas relaciones que te hacen progresar como empresa. O sea, la parte comercial no es la que cuenta solo, es la que intercambia información con el usuario, el beneficiario, la empresa que va a beneficiarse de lo que hacemos, de nuestros productos o de nuestros servicios. Entonces, es el vínculo con el cliente y por tanto también es una fuente de información que va a ayudar a la empresa a crecer. Esa retroalimentación constante que hay entre el cliente y la empresa, y sobre todo si hablamos de venta a empresas en las que hay relaciones de partnership, ¿no? O de socios, esa parte es fundamental, y para eso el comercial tiene que ser un experto en lo que hace, tiene que saber hacer. De hecho, de la gente que me rodea del mundo de la venta, pues hay un altísimo porcentaje de ingenieros, porque si tú vendes soluciones técnicas tienes que saber de lo que hablas. Hay un altísimo porcentaje de arquitectos, porque tienes que saber de lo que hablas, tienes que ser técnico. Hay un altísimo porcentaje de farmacéuticos, biólogos en técnicas en MedTech o en sanidad. Tiene que ser gente que sepa lo que se trae entre manos. Entonces, al final, a la venta llegamos de cualquier lugar, con un montón de conocimiento, y tenemos que aprender a vender. Parece que como ya eres farmacéutico y vas a estar en una empresa farmacéutica, tienes que saber vender. Pues no, eres farmacéutico, sabes mucho de esto, pero ahora tienes que aprender cómo establecer esas relaciones que hagan que lo que tú consigas con tu empresa cliente le sume a tu empresa, y no solo a nivel económico, sino mucho más, ¿no? Que le sume en un buen desarrollo, que le enseñe a hacer otras cosas. Por eso es tan importante el darle importancia a la labor comercial, porque es la única línea de la cuenta de resultados que suma. Todas las demás restan. Sí, a ver, sin venta no hay negocio. No hay, ni siquiera tenemos esa primera línea en nuestro PEG. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y Steven, una de las
cosas que hago en consultoría es venta o ofrezco mis servicios o trabajo con empresas que no venden, que son ONGs, que son fundaciones. Y claro, la gente me dice, ¿pero experta en ventas aquí? Pues sí, porque el intercambio de valor no siempre es económico. Y las ONGs o las fundaciones ofrecen un valor muy importante a la sociedad, tienen que saber contarlo para también percibir, ¿no?, a cambio de la sociedad. Entonces, esa figura comercial es mucho más allá, o va mucho más allá del que cuenta lo que la empresa hace, sino que también recibe mucho y ayuda a que la empresa progrese. Por lo tanto, ahora soy una convencida 100% de la función comercial y intento que todos los técnicos le vean ese lado sexy que lo tiene. ¿Y cómo consigues que la gente lo ve como lo ves tú? Porque seguimos con esa imagen tan pobre del comercial. A lo mejor hasta cierto punto es merecido, porque si un comercial no toma en serio su profesión, pues entonces terminan haciéndolo mal y se convierten en el vendehumos, que es esa imagen que queremos tenemos. subir. Sí, sí. Y entonces, pues si tienes ese ingeniero o el arquitecto que lo ve, pues es que yo no soy comercial, yo estoy como por encima de allí, es como una imagen típico. ¿Qué haces para convencerles, o no para convencerles, pero para hacerles ver el valor, lo que es, o cuál es el valor? Pues como parte fundamental, su trabajo es parte fundamental de la retroalimentación que hace crecer a su empresa. O sea, para mí, mira, si ponemos un ejemplo, ¿no? Vosotros tenéis como clientes muchos estudios de arquitectura, que es un negocio puramente técnico, que conozco bien porque además he estado trabajando en el sector y conozco bien a los arquitectos y, claro, es gente con una profesión muy aspiracional. Tú cuando eres pequeño, yo quería ser astronauta, pero hay mucha gente que quiere ser arquitecto. Y sin embargo, luego se dan cuenta que para desarrollar buenos proyectos interesantes, tienen que saber contar lo que hacen, tienen que generar relaciones con otras partes, que son las que van a poner el dinero, las que van a poner el riesgo a veces, las que tienen a lo mejor la posibilidad de construir ese proyecto, ¿no? Entonces, está unida una función a la otra. La única manera de que un estudio de arquitectura haga buenos proyectos es si tiene buenos clientes con los que desarrollar esos proyectos. Y esa parte es la parte comercial. Y a la vez, si eres un buen comercial, si de verdad tienes capacidad de encontrar buenos compañeros en el camino, el retorno que te van a aportar va a hacer crecer a tu estudio, va a hacer crecer a tu negocio, te va a hacer ser mejor en lo que eres. Sí. Sí. ¿Y una persona introvertida puede vender? Sí, sin duda, puede vender y puede vender muy bien. Fíjate, a mí me hace mucha gracia porque hay grandes actores que luego en las entrevistas te dicen soy un gran tímido y dices no lo hubiera dicho jamás. Pues con el comercial pasa exactamente lo mismo. Hay que tener una parte de estrategia y de reflexión muy importante, que los tímidos y la gente introvertida, más que tímida, es más reflexiva generalmente que la gente muy pasional. Entonces, bueno, en un equipo de ventas, si hay un buen balance entre gente más reflexiva y de más acción, es la mezcla perfecta. Pues sí. ¿Y tú ves una diferencia entre el multinacional y el pyme a nivel de lo que es la función de venta o la función comercial? Sí, hay una diferencia clara. O sea, para mí, en una multinacional, yo he trabajado varios años en una multinacional, una parte muy importante de mi carrera, da la sensación de que los recursos son infinitos y que estás gestionando recursos infinitos. Y mucha gente se siente así. Y ahora tengo alumnos o trabajo con empresas multinacionales y muchas veces tengo que recordarle esto a los directivos. Muchas veces le tengo que decir, es que no tienes recursos infinitos. Porque a veces se te olvida. Si trabajas en una gran compañía, se te olvida que los recursos no son infinitos. Sin embargo, en una pyme es mucho más evidente para todo el mundo que los recursos no son infinitos y que tienes que elegir. Entonces,
Un directivo de una pyme es mucho más consciente del nivel de inversión que tiene que hacer. Y a mí hay una cosa que me gusta decir mucho y es que nuestros clientes son pequeñas inversiones, son decisiones que tomamos y además son decisiones que tomamos desde el departamento de ventas, alejados a veces del director general, alejados a veces de la compañía o del accionista. La toma el responsable de ventas. ¿En quién voy a poner más recursos? ¿Con qué cliente voy a hacer una inversión mayor? ¿A qué cliente le voy a poner más facilidades para crecer con él? Entonces, en la pyme esto es mucho más evidente y el aprender a optimizar y a eficienciar bien los recursos que tienes para generar el mayor valor para tu cliente y también el mayor valor para tu empresa es algo que es muy relevante. Por eso hay tantas pymes que solicitan ayuda en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo hago mejor? En las multinacionales parece que viene más de base y sin embargo se hace una gestión de los recursos a veces un poco ineficiente. Es lo que me encuentro cuando trabajo con multinacionales, que a veces la gente no es tan consciente de que una gestión eficaz de los recursos puede ser la clave del éxito. Pero y dice que en un pyme la gente sí viene buscando ayuda, ¿no? Sí, muchas veces, claro, ¿Suelen saber mejor sus limitaciones Pues, a ver, pyme es hasta 200 y pico empleados con un nivel de facturación. Sí, hay pymes... es que también, es que desde mi punto de vista Claro. ya es una empresa grande. Mira, yo estoy colegiada y el decano del Colegio de Ingenieros de Madrid dice... están las PIS y están las MES, y es verdad, la pequeña empresa y la mediana empresa. Las medianas empresas suelen tener estructura, a lo mejor fueron grandes y ahora son medianas, o son pequeñas que han crecido, es diferente. Pero las que son pequeñas, una empresa de menos de 50 empleados con un nivel de facturación, pero ya estamos hablando de 50 empleados, estamos hablando de 50 familias o 50 personas que están aportando mucho ahí, ¿no? Y dedicadas a tiempo completo. Se es más consciente de los recursos porque se es mucho más consciente del esfuerzo de tu compañero de al lado. No es un compañero que esté en la oficina de Tokio y que me manda emails y me pide esto o lo otro. Es un compañero que tengo al lado y que si yo en mi trabajo no lo hago de una manera adecuada, estoy penalizando a lo mejor a mi compañero de al lado. Entonces, en ese sentido es más consciente. A nivel de ventas, se es más consciente del esfuerzo que supone, se vive el ciclo del cliente de principio a fin. Y eso es una ventaja. O sea, el poder ver en una pyme de las más pequeñas, ¿no? Digo, el ciclo de venta de principio a fin es una escuela en sí mismo, mientras que en una multinacional a veces solamente ves una parte del proceso de ventas, no llegas a ver el camino global del cliente. Y eso termina traduciéndose a que el multinacional entiende mejor que todo es un proceso, que se puede aprender. Es que desde mi punto de vista pienso muchas veces en las empresas muy pequeñas y microempresas, como que no tomamos el tiempo necesario ni invertimos el recurso necesario en aprender, en formarnos, en desarrollar los procesos. Tenemos demasiada fe en que, pues bueno, vamos a encontrar el camino sin seguir una estructura y quizá o por lo menos mi imagen de un multinacional es que ellos lo hacen muy estructurado. Muy estructurado, sí. La única manera que permite crecer es organizarse. O sea, de hecho, el gran salto que tienen ahora las startups para pasar a lo que se denomina scale-ups, que sería ese cambio entre una PI y una ME, ¿no? De una pequeña empresa a una más mediana, es que tienes que organizar, tienes que poner procesos. En las fundaciones o en las ONGs pasa igual. Cuando empiezan a crecer es cuando aparecen los problemas. ¿Por qué? Porque al principio la gente está muy... En una empresa pequeña, en una fundación, en una ONG, la gente tiene el propósito en la punta de los dedos, sabe muy claro qué es lo que le mueve. Entonces está muy orientado a ese servicio final, a esa propuesta final, a ese propósito que le mueve. Cuando creces, si no te organizas, te puedes perder en la burocracia. Yo tenía un compañero cuando empecé a trabajar que decía, creo que hay gente en esta empresa, una empresa en la que trabajé muchos años, dice,
que es capaz de generar trabajo para otros y hacer que la empresa esté funcionando sin hacer nada al exterior, solamente moviendo papeles de un lado para otro. O sea, si la burocracia te aplasta, entonces eso no funciona. Pero si tienes procesos bien definidos que lo que te hacen es que ese propósito de la compañía, ¿no? Esa razón de ser por la cual nace una empresa o una organización, se siga haciendo aunque la empresa crezca, esos son los buenos procesos. Y en la venta tienen que existir. O sea, tienes que tener organizada a tu empresa para que ese proceso de venta siga fluyendo incluso cuando has crecido y cuando ya el dueño o la dueña o ese equipo de personas que la vieron nacer ya no están a lo mejor en ese momento, ¿no? Es la gran apuesta o el gran reto que tienen también muchas empresas familiares que pasan de una generación a otra. El propósito no se debe perder y para que no se pierda tienes que tener procesos muy simplificados pero muy bien organizados para que cualquiera que entre en la compañía sepa qué es lo que tiene que hacer. Sí, para mí yo creo que el propósito es súper importante y incluso desde mi punto de vista que dice que en una empresa pequeña como estamos más cerca o tenemos que entender mejor cuál es ese propósito, te garantizo, yo tengo que recordarme a mí mismo constantemente. Lo escribo, lo apunto, lo vuelvo a escribir, lo defino, el año siguiente lo defino con 2 palabras distintas. Constantemente me estoy intentando recordar cuál es ese propósito. Que yo creo que, no sé, a veces miro a las grandes empresas y parece que lo tienen todo solucionado. Tienen su misión, está súper definido, está en su página web, lo han definido una vez y ya está. Y se rompen la cabeza cada año en volverlo a definir, en darle otra... Sí. Y a veces es tan simple y tan potente como lo que hay aquí, ¿no? Que ideas que suman. O sea, sí. es eso. Esa es la esencia, ese es el propósito. Ideas que suman. Sí. Yo creo que a vosotros os define perfectamente. Ahora, ¿cómo hacer que eso que tiene tanto significado le signifique a todo el mundo en Línea 3, le signifique a todo el mundo en una empresa? Para eso necesitas procesos, para que ese significado no se pierda, ¿no? Sí. Y háblame del Customer Centricity. Porque eso ¿Cómo poner al cliente en el centro, de verdad? Eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque eso no es específico a una sola empresa, sino a todos, todas. Se entiende, ¿no? Pues ¿qué es? Primero, ¿qué significa la frase? Significa que realmente hagas las cosas que tienes que hacer pensando en el cliente, pero no a nivel de servicio al cliente. Oye, hago lo que el cliente me dice. La empresa es tuya. Entonces, la gran confusión que se ha producido con esto del Customer Centricity o poner al cliente en el centro es dejar que el cliente dirija nuestras empresas. Y el cliente no puede dirigir nuestras empresas, puede ser socio, puede ser compañero, pero en la empresa, el camino de la empresa, el camino de mi negocio, lo marcó yo. Y decido de quién me rodeo en ese camino. Si yo decido de quién me rodeo, y me rodeo de gente que me va a acompañar y que me va a acompañar bien, el cliente define a mi empresa. Para mí eso es Customer Centricity, o sea, es elegir aquellas empresas, y me vuelvo a la empresa, ¿no? Pero si queréis luego hacemos el símil con B2C también, con una venta a consumidor final. Pero si me voy a empresas, ¿de quién me voy a rodear? ¿Quiénes van a ser mis socios para que yo pueda llevar a cabo el propósito que tengo como empresa? El propósito está ahí, no lo puedo olvidar, no puedo dejarme en manos de mis clientes. Entonces, como pongo al cliente en el centro, el cliente me pide que haga no sé qué cosa y me voy por ahí. No, tú tienes un propósito. ¿Quién te puede ayudar a que ese propósito que tienes se cumpla mejor? Entonces, busca a clientes que compartan ese propósito, que te ayuden a cumplirlo y entonces dejarán de ser clientes y serán socios y serán parte de tu empresa. Eso es, las empresas que tienen éxito, de hecho, se definen en base a sus clientes, a los grandes clientes que tienen. Me parece muy, muy interesante que esta frase lo escuchamos muchísimo, ¿no? De que hay que rodearse de buena gente. Yo creo que lo solemos, o yo, por lo menos, yo lo interpreto como que tengo que rodearme aquí mismo dentro de mi empresa, como a nivel de socios y demás, pero también hay que buscar clientes que te merecen. Totalmente. Clientes que te merecen, clientes que te posicionan. Claro. Tanto que hablamos de posicionamiento, tú date cuenta lo que supone una alianza
a determinado nivel. ¿Y por qué ahora además las alianzas están tan de moda, ¿no? Porque en un mundo que está en constante cambio, en un entorno cambiante, porque la tecnología está cambiando nuestra vida todo el tiempo, tienes que buscar aliados, porque muchas veces tienes que hacer cosas que no sabes hacer, ¿no? Ahora te piden ¿cómo vas a utilizar? Ahora está muy de moda. ¿Cómo los negocios van a utilizar la inteligencia artificial para tal? Oye, que yo lo que hago, mi negocio lo que hace es eso, arquitectura. ¿Para qué me hablas de la inteligencia artificial? Pues tendré que buscar a alguien que me explique, que me ayude y que me haga cumplir mi propósito con esa tecnología. Entonces, ahí se generan unas alianzas tremendas entre empresas que a veces son clientes, empiezan siendo clientes y se convierten realmente en socios con los que construir cosas bonitas. Porque el mundo está cambiando muy rápido y tú sabes mucho de lo tuyo, pero hay otro que sabe mucho de lo suyo, ¿no? ¿Y por qué no compartir? Para mí esa es la gran clave de la venta a empresas, la relación. Volvemos a lo mismo, la relación entre las personas, la forma en la que se pueden crear cosas muy interesantes entre dos organizaciones que quieren crecer a la vez. ¿Y cómo podemos identificar estos clientes que más nos interesa? Bueno, pues mira, es una cuestión de sueños. Yo te lo podría preguntar a ti que eres empresario, ¿no? O sea, te podría decir, Steven, tú tienes claro cuál es el propósito, ¿no?, que tiene tu empresa. Pues, ¿a quién te gustaría, de quién te gustaría rodearte, ¿no? ¿Quién te gustaría que fuera ese socio? ¿Qué cuestiones hay ahí fuera que tú a lo mejor no dominas, pero que te gustaría posicionarte ahí, que te gustaría dominar? ¿Con quién te gustaría hacer este viaje? Y si cierras los ojos y lo piensas muy fuerte, se te vienen a la mente enseguida empresas con las que quieres trabajar. Ese sueño es el que hay que perseguir. ¿Con quién quiero trabajar? ¿De quién me quiero rodear? Y luego hay que hacer un sanity check, ¿no? Hay que hacer una evaluación de yo quiero rodearme de gente así y ahora mismo estoy rodeada de gente así o de empresas así. ¿Cuántas de mis empresas, de los clientes que tengo actualmente cumplen con los objetivos que yo tengo, con ese ideal de cliente que tengo y cuáles no? Y qué tengo que hacer para ir hacia ese otro nicho, ¿no? Hacia ese otro grupo de clientes con quien quiero construir cosas. Y hay que ir hacia allí, hay que construir ese camino y para eso tienes que marcar un poco la estrategia y empezar a andar ese camino. Y a veces arrastrarás a algunos de esos clientes que ahora mismo no tienen ese perfil o no tienen esa manera de ver las cosas y se unirán a tu camino y los mantendrás durante mucho tiempo. Algunos que a lo mejor al principio piensas que no van a cumplir con esos requisitos, pero empiezan a caminar hacia ahí y hacia ahí van y se dan cuenta que no, pues estás marcando tendencia, ¿no? Uh-huh. Y hay distintas fases dentro de la evolución de la empresa cuando... A ver... estuve comiendo con alguien el otro día, justo que me estaba contando que no hay un cliente malo, que quiere vender a quien sea, ¿no? De que el cliente bueno es quien le paga. Sí. Y entre pues como que... Y luego, pues yo le estaba diciendo esto, de que pues, bueno, hay que tener un cliente ideal y que si no, no vas a llegar en la dirección donde quieres ir. Y en realidad yo le dije que yo no soy tu cliente y yo creo que pensó que lo estaba intentando negociar duro, que no era así. No te preocupes. Pero quizá hay una fase al principio de arrancar cuando sí tienes que decir sí a todo sí. Y luego ya evolucionas. Claro, ahí hay muchas estrategias clarísimamente de llegada, hay muchas estrategias de marketing, de posicionamiento de mercado, claro, tienes que ir tomando posiciones. Ahora, hay que pensarlas un poco, hay que leer, hay que asesorarse y si no sabes hay que preguntar, porque mira, los empresarios o las personas que lanzan ideas y que tienen ideas brillantes y ponen en marcha organizaciones son personas valientes que tienen ganas de hacer las cosas bien, pero no saben de todo. Entonces, tomar decisiones a veces no es fácil y hay que preguntar, hay que informarse, hay que formarse
Y hay distintas formas. Puedes tener una base de clientes muy amplia, ir a vender volumen y después irte posicionando, pero ese camino es tortuoso, ¿eh? Si tú intentas posicionarte a base de volumen, lo del P por Q, que nos enseñaban. El P por Q, ¿qué es el eso? P por Q, el precio y el volumen, ¿no? Al Sí. final son las dos componentes de los ingresos. Sí. O vendes... Yo les digo a veces en la universidad que doy clases, y de vez en cuando a los chavales de 20 años les digo que es mejor vender 5 a 2 euros, que vas a tener 10, o vender 10 a 1 euro. Y bueno, pues se quedan pensando, ¿no? Y da para mucho que pensar. Pues a un empresario le tienes que preguntar lo mismo. ¿Quieres vender a muchos poco, o quieres vender poco a unos pocos mucho, ¿no? Esa decisión hay que hacerla, pero si vas a volumen y con un precio bajo y un posicionamiento de volumen, hacer el cambio es muy difícil. Pensad en Apple, ¿vale? Que es algo que tenemos todos en la cabeza. Uh-huh. Apple lo que hizo fue precisamente lo contrario. Dijo, voy a tener un producto exclusivo. Voy a venderlo en tiendas exclusivas. Y Steve Jobs pensó cómo quería que fueran las tiendas Apple, la experiencia que había detrás, etcétera, etcétera. Y voy a poner un precio alto. Se lo podía permitir porque estaba generando un mercado, con lo cual él marcaba el precio. Pero al poco tiempo había otros que estaban peleando el mismo trozo de pastel. ¿Qué hizo ahí? Ampliar la venta. Él lo hizo al revés. Parto de un posicionamiento alto y después amplío canales para que ya no solamente se pueda comprar en determinadas tiendas o en determinados lugares, sino que se pueda comprar en cualquier sitio. Pero, aunque ajusto un poco el precio, he marcado yo el precio. Imagínate si lo hubiera hecho al revés. Si hubiera posicionado un producto a un precio mucho más bajo y hubiera llegado a todo el mundo de primeras. No estaríamos hablando del mismo Apple, ¿no? Uh-huh. Y eso llega a algunas situaciones dolorosas para empresas donde tienen que luego ya pues abandonar la mitad de sus clientes quizá, o de que en algún momento tienen que centrarse y decir, pues mira, todos estos clientes que tengo realmente no me interesan, no me van a ayudar a llegar hasta donde quiero llegar. ¿Has visto alguna situación donde alguna empresa ha tenido que decir, pues mira, a toda esta gente pues es que ya no nos interesa, me voy a centrar en la mitad que sí? Pues mira, hay varias cosas en lo que has dicho interesantes. Y comparto un poco la visión de aquel que estaba comiendo contigo el otro día. Uh-huh. Claro, la venta, si te va la venta, te va la venta. Y si quieres llenar tu línea de ingresos, la tienes que llenar. Ahora bien, tú a un cliente no le puedes decir no te vendo. Aquí lo del derecho de admisión no existe en la venta. Si alguien cumple una serie de requisitos para que tú le puedas dar tus servicios o vender tus productos, le tienes que vender, no le puedes decir a ti no. Ahora bien, el valor es la clave de todo, ¿no? ¿Qué valor ofreces tú y qué valor estás pidiendo a cambio? Entonces, si hablamos de venta como intercambio y hablamos y vuelvo al caso del estudio de arquitectura que os ponía antes, si yo tengo un estudio de arquitectura y quiero hacer determinados proyectos, voy a rodearme de gente que me dé opción de hacer esos proyectos. Porque si me rodeo de otras empresas que lo que hacen son proyectos muy diferentes a lo que yo quiero hacer, mi propósito se va a ver comprometido. Tengo que rodear de gente que quiera hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, si estoy en ese camino, a esos clientes con los que quiero estar, ellos me van a dar a mí un valor importante porque me están dando la posibilidad de cumplir mi propósito, pero a cambio yo a ellos les tengo que dar un valor también importante. Estoy haciendo una inversión fuerte en esos clientes. Cuando yo doy, recibo. Si yo hago una buena inversión en clientes, estoy recibiendo a cambio mucho valor. ¿Qué pasa con los otros clientes que quieren hacer otros proyectos que a mí no me interesan, pero vienen y llaman a mi puerta? El valor que me van a aportar ellos a mí no es tan importante. Entonces, el que yo les tengo que dar a ellos tiene que estar proporcional al valor que me van a aportar. Entonces, es una cuestión de dónde pongo mis recursos. En una pyme, ¿a quién pondrías a atender esos proyectos? ¿A tu mejor arquitecto?
a aquel proyecto que te interesa, pondrías al mejor arquitecto, al que mejores ideas tiene, al que técnicamente es más potente. Y si llama a la puerta a alguien con un proyecto de unos chalés adosados en una zona que no te interesa nada, pero bueno, no está mal, bueno, pues ahí tengo que elegir qué recurso posiciono. Si mi mejor arquitecto lo tengo en otro proyecto, no lo voy a sacar de ese para ponerlo aquí. Invierto, elijo, ¿vale?, cómo me posiciono. Entonces, hay muchas maneras de darle el valor que te están pidiendo a esas empresas que a lo mejor a ti no te interesan tanto, sin que tú comprometas recursos. Por ejemplo, puedes recurrir a terceros que te ayuden. Tienes que entender muy bien qué buscan de ti, por qué están llamando a tu puerta si lo que tú les ofreces no se lo puedes, no es tu mayor propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué están viniendo aquí si yo vendo innovación y vendo unos proyectos de diseño súper tal y esta persona o esta empresa lo que quiere es un proyecto de precio muy competitivo tal? ¿Por qué está llamando a mi puerta? ¿Dónde me estoy yo equivocando? Y luego voy a tener la oportunidad de ver ese intercambio de valor con él, esa inversión que hago en ellos, y a lo mejor me he confundido, y a lo mejor están queriendo dar un cambio y transformarse, y yo soy ese cliente ideal que buscaban o ese socio ideal que buscaban. O sea que me ha ocurrido que haya empresas que hayan cambiado su cartera de clientes, como dices, mucho con estas decisiones estratégicas. Sí, por supuesto. Es un cambio doloroso porque por en medio cambias al equipo también. Una parte del equipo no compra ese proyecto y tiene que cambiar, ¿no? Yo estuve en un momento en una gran empresa que estaba haciendo un cambio de una venta pura por volumen a una venta mucho más posicionada en calidad, en servicio, en propuesta, en solución, más que en venta de producto, ¿no? El gran cambio que hay entre vender un producto y vender una solución, un servicio, un acompañamiento. En ese camino hay gente que se queda, pues, que se cae, porque no compra ese proyecto, porque no le compensa o porque no lo entiende. Entonces, si tú no lo entiendes y no entiendes que eso es un valor que estás aportando diferente y que eso te va a traer a cambio mayor valor para tu empresa, pues te quedas en el camino. Y claro, cuando ya se quedan en el camino parte del equipo, de tu equipo, es duro, pero yo siempre digo que las empresas en un momento dado nos dan pistas y a lo mejor no es mi momento para seguir en esta empresa, me voy a otra, hago otra cosa. Y es bueno igual para ambas partes, ¿no? Ese cambio, esa transformación que sufren las empresas. No hay que verlas como algo doloroso, sino como algo que te va a hacer crecer, ¿no? Y al que sale también, porque a lo mejor sale para otro proyecto que encaja más con su manera de ver las cosas. Sí. A ver, si alguien al final del equipo está infeliz, pues lo que tiene que hacer es buscar su felicidad en otra parte. Tal cual, tal cual. Y me surge una cosa ahí, que estás hablando de ese valor que podemos dar a unos clientes. Y si identificamos cuál es ese cliente ideal, y entonces pues hay que invertir recursos o invertir en ese dinero o darle más valor. Yo creo que igual la tendencia va a ser pues ofrecer descuentos o precios, o mejores precios a ese, pero claro. Creo que igual es equivocado, ¿no? De meternos ya en guerra de precio. Y entonces pues, y quiero llevarte a otro tema que sé que te apasiona, que es el tema de o sea, cómo podemos o cuáles son estos valores o cuáles son estos servicios que podemos ofrecer para acompañar la venta a nuestro cliente que más nos importa. Claro, o sea, al cliente que más le vas a exigir es al que más le tienes que dar. ¿Y qué le damos? Esa es la clave. Sí. Pues ahí te voy a contestar con una obviedad que también está en boca de todo el mundo, pero que hay que dotarla de contenido, que es la experiencia de cliente. Le estás dando una experiencia, le estás dando un valor que es suficiente para él para intercambiar contigo, para hacer esa transacción que quieres hacer y que además quieres que sea duradera en el tiempo. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy, muy evidente, ¿no? Todos compramos ropa y puedes comprar ropa en un mercadillo en el cual la experiencia de cliente o lo que vas buscando es algo muy concreto, que es
una solución a algo muy básico, a un precio muy cómodo y en un lugar en el que la compra y la venta es muy sencilla, no te exige más, ¿vale? Tengo lo que quiero, he pagado una cantidad adecuada y tengo lo que buscaba, ya está. Ahí estás buscando otra cosa. Si vas a una tienda de una de las grandes marcas en la que llegas, te invitan a un café, te dan una botella de agua, te enseñan, te invitan, te hacen vivir una experiencia diferente, te están aportando un valor diferente. Lo que tienes que saber es qué quieres en cada momento o qué estás buscando en cada momento. Si yo me quiero comprar una camiseta blanca, no quiero pagar mucho por ella y me voy a una tienda en la cual me están ofreciendo un café, me están mareando, además la camiseta me va a costar 5 veces más lo que me costaría en otro sitio, es que no voy a disfrutar de esa experiencia, no voy a valorar lo que me están ofreciendo. Entonces, ¿qué tengo que pensar para poderle dar a cada uno lo que necesita? Para eso tengo que conocer al cliente. Entonces, un cliente que va a valorar una serie de cuestiones añadidas a mi producto, a ese no tengo que tener vergüenza de ofrecerle ese valor porque sé que está dispuesto a pagar por él. Si yo me voy a comprar una camiseta blanca Hugo Boss y me van a ofrecer un café y voy a pagar por la camiseta 70 euros, estoy dispuesta a pagar por ello, ya sé lo que quiero, pero quiero que vayan y, como decía Pretty Woman, que me hagan la pelota. Entonces estoy pagando un valor, por lo tanto, si conozco a mi cliente, voy a darle lo que necesita oír. Esa es la clave, ¿no? Tengo que saber bien cuál es mi perfil al que me quiero dirigir y a ese ofrecerle valor para la experiencia, para que su experiencia sea acomodada a lo que tiene en mente. ¿Y cómo hago eso? Tengo que conocer muy bien a mi cliente, a mi perfil de cliente, al que voy buscando. ¿Cuándo hago un mal negocio? Cuando a clientes que van buscando una camiseta de 5 euros les ofrezco un café, les ofrezco agua y me encuentro mucho eso. En muchas empresas me encuentro que están dando un valor excesivo a clientes que a cambio le dan muy poco valor. Entonces, son empresas que a la larga van a perder dinero. Primero, no se van a rodear de la gente que quieren. Y entonces a lo mejor te acaban diciendo, bueno, pero al final me ha comprado. Ya, pero te ha comprado ¿a costa de qué? No mires solamente los ingresos. Empieza a bajar por esa cuenta de resultados. Mira el margen que has puesto tú a cambio, ¿no? Y la empresa que solo vende producto, entonces, y no entiende la necesidad de desarrollar servicios que la acompañan a ese producto, ¿ya ese tipo de empresa está muerto ya? ¿O? No, yo creo que tienen su público. Y hay muchas empresas que van solamente a una venta de producto muy concreto. Tienen su público y son empresas que van con una propuesta de valor muy definida, ¿no? Si nos vamos a la distribución, que es algo que conocemos todos, están los hard discount, que ahora en España han crecido rápidamente. Yo he estado viviendo unos años en Holanda y había una cadena que se llama Action, que es un hard discount heavy, o sea, donde yo iba y compraba champús a 1 euro, cuando en el supermercado en Holanda el champú te cuesta 12 o 8, y dices, ¿y esto? Bueno, su propuesta es esa, pero claro, hoy voy, compro este champú y mañana voy a por el mismo champú que ha sido estupendo y ya no existe. ¿Por qué? Porque es que ya esa oferta ya no está vigente y además esta línea no la mantengo. No te estoy dando esa propuesta, mi propuesta es precio. Pero no me vengas a pedir otra cosa, ni me vengas a pedir que el lugar sea súper agradable y donde te vaya a asesorar nadie. Tú vete a uno de estos hard discount que no cualquiera y le dices a la persona que está en la tienda, oye, ¿y tú me recomiendas esto? ¿Qué tal es? Te va a mirar diciendo, no lo sé, lo han traído ayer, cuando se acabe este lote, yo no voy a volver a ver este producto nunca más, no tengo ni idea, no sé decirte. Sí, entonces pues competir por precio pues no puede haber muchas empresas quienes compiten a precio más reducido y quizá es menos relevante en la economía española, ¿no? Bueno, existe, ¿vale? Sí. Yo creo que siempre tiene que haber ese valor que buscan los consumidores, que buscan una propuesta fundamentalmente basada en precio, tiene que existir. Pero como tú dices, esa franja es muy estrecha, porque siempre puede haber uno que la supere, ¿no? Mientras que si ofreces algo distinto, aunque no sea para todos, sino para una parte de esos posibles clientes que buscas,
tu posicionamiento es mucho mejor. Sí. Y nos puedes contar un poco entonces algo sobre pues qué es lo que enseñas y das clases en ESADE. ¿Verdad? Doy clases en ESADE, en Executive Education. Sí, es decir, a gente que ya está trabajando, que tiene bastantes años de experiencia. Sí, doy en un par de programas que son especializados en ventas. Uno es el Executive Master de Marketing y Ventas, que es para profesionales que ya llevan unos cuantos años trabajando, tienen más de 12 años de experiencia y quieren profundizar tanto en la venta como en el marketing. En un programa de dirección comercial para directores comerciales, Chief Commercial Officer o como quieras hoy llamarlo, donde hay también mucho empresario y mucha gente que quiere mejorar la forma en la que llega a sus clientes, a su mercado. Y yo hablo de ventas siempre, de ventas a empresas, porque la venta consumidor final tiene mucho de marketing. El marketing es la parte más sexy de la función comercial. Parece que nos llama más la atención. Sin embargo, no hay marketing sin venta ni venta sin marketing. Sí. Y entre ese perfil de personas, ¿qué es lo que les suele sorprender más sobre lo que enseñas o lo que termináis hablando? Pues lo que más les sorprende es que detrás de todo hay, de todo lo que hacen muchas veces de una manera informal o más formal, si vienen de una multinacional, pues en mi empresa las cosas se hacen así, siempre se han hecho así, pero detrás hay un porqué y hay alguien que ha pensado en esto y que lo ha ido refinando, este proceso o este modelo, y que las cosas se hacen por algo, ¿no? Entonces, el tener ese contrapunto académico, que es lo que te puede dar una formación como la que damos en ESADE, contrastado, de por qué este proceso es así y que está muy probado en muchas empresas y cómo lo hacen los grandes y cómo de eso que hace 3M o de eso que hace Hewlett Packard tú puedes sacar un beneficio para una empresa como Línea 3. Eso es lo que a la gente a veces le sorprende, el proceso, ¿no?, que hay detrás. Pues sí, es el mismo, o esto que hacen estos, pues que a mí me aplica. Y eso que ellos venden servicios o tal y yo vendo productos, o al revés. Sí, es que para mí es algo como muy, muy profundo. Realmente para mí yo creo que es algo... bueno, se puede profundizar mucho y es todo... pues es prácticamente una filosofía, ¿no? Y pues bueno, estás cursando el doctorado. Sí. Y si nos ibas a recomendar quiénes son la gente más top, quiénes son los gurús que recomiendas que deberíamos seguir o leer sus libros. Pues... a ver, con esto de las startups tecnológicas de Silicon Valley hay un montón de gente con libros interesantes que te lees, algunos no muy interesantes, pero otros sí, muy interesantes, con ideas muy brillantes y muy simplificadas de lo que es el proceso de venta, muy adaptado a lo mejor al mundo startup, pero del que se sacan lecciones. Pero luego hay como dos personas que además están vivas y publican y están en LinkedIn y les puedes seguir, y de vez en cuando dan píldoras de cosas muy, muy interesantes, que son Fran Céspedes, que es uno de los profesores de ventas de Harvard, que todavía tiene ideas muy brillantes y que ha publicado recientemente un libro muy interesante, porque él te dice, oye, esto de la venta, del nuevo entorno, de las nuevas tecnologías, de tal, esto es lo de siempre, pero aprovechando todo lo nuevo que nos ofrece lo de alrededor. Pero lo de siempre tiene que estar. O sea, tienes que tener un modelo, tienes que tener un plan de llegada al mercado, tienes que tener... O sea, la base tiene que estar, y a veces se nos olvida. Estamos tan deslumbrados por lo nuevo que llega que se nos olvida la base. Y luego también te diría Frederick Reichel, que es el padre del NPS, que además es consultor en Bain y que sigue en activo y también está en LinkedIn, le podéis seguir. Pues también dice cosas muy interesantes sobre la reputación, sobre la fidelidad de clientes. Como lo mío es la venta entre empresas, pues todo lo que suene a fidelidad y a relaciones, pues me parece interesante. Así que los dos os los recomiendo que le echéis un vistazo.
Pues muy bien. Mira, el NPS, eso podría ser otro capítulo por completo, ¿verdad? Sí, súper interesante. Sí. Pues mira, pues lo que sí nos gusta hacer aquí, antes de terminar, con 3 preguntas para todos nuestros invitados. Entonces, Rocío tiene algo preparado. Sí, la primera pregunta que te hacemos es el mayor desafío con el que te hayas encontrado en tu carrera profesional. ¡Guau! Pues mira, un desafío es cuando llevas un equipo grande de gente, como hubo un momento en el que pasé de llevar un equipo relativamente pequeño, de gente muy parecida a mí, con perfil de una formación superior, que estábamos en equipos de estrategia. Pasé de llevar un equipo de ese tipo, ¿no? Que éramos todos jóvenes, con una formación muy parecida, tal, a llevar un equipo de ventas amplio, con perfiles muy diferentes y gente muy mayor. Además, en mi caso eran todos hombres, no había ninguna mujer, yo era la más joven del equipo, tal. Para mí fue un desafío porque tenía que ganarme su confianza, tenía que ganarme su respeto, y creo que ese es el liderazgo sano. Entonces, en ese momento fue un desafío que creo que he cumplido, porque con el tiempo y después de haber dejado aquella empresa, de haber pasado por varias otras, pues mantengo la relación con mucha gente muy valiosa, de la que aprendí un montón, además. Estupendo. La siguiente pregunta que te hacemos es el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. El aprendizaje, bueno, pues te diría lo mismo, escuchar. A los clientes hay que escucharlos mucho, y descubres cosas increíbles de escuchar a la gente. Entonces, el mayor aprendizaje es las personas que he descubierto en el camino, tan fantásticas. Y ya por último, es que si pudieras volver a tu yo del pasado, a 16, 18 años, ¿qué consejo le darías para estar donde estás ahora mismo? Que se atreva. Que se atreva, que se atreva a poner en marcha sus sueños. En mi caso, cuando decidí dar el cambio, ¿no? De pasar de estar trabajando en una empresa que casi te va llevando la vida, a tomar tú las riendas de tu carrera y decir, yo lo que quiero hacer es esto y voy a luchar por esto y tal, y ponerme a hacer el doctorado con 40 y muchos años, pues es parte de este juego. Atrévete, ¿no? Y prueba, y ¿por qué no? Pues esas serían las 3 preguntas que teníamos preparadas para Eva. Vale, pues muchísimas gracias, Eva, por compartir ese rato con nosotros, por venir y por compartir tanto. Así que muchísimas gracias por venir. Sí, de verdad, ha sido fascinante. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, ideas que suman. Pues esto ha sido todo con Eva Durán. Muchas gracias.